Buenas tardes, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Cosas importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Y suscribiros al canal, importante, porque ahí podéis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando. Y si los queréis escuchar en radio, con el enlace relaxfm.es, en cualquier parte del mundo, de 6 a 7 de la tarde, martes, jueves y viernes, nos podéis escuchar. Obviamente con las diferencias horarias. Que, hablando de otros países, nunca se me olvide mandar un abrazo a los hermanos de habla hispana, que sabemos que nos siguen de sus lugares. Bueno, echado todo este rollo, vamos a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Belén Martínez, que es bióloga molecular y profesora de yoga. Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Santiago? Gracias por invitarme. Un placer, de verdad. Tenemos también a Sherin, que es sanadora, medium y escritora. Sherin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contentísima de estar aquí. Buenas tardes a todos. Esa es la actitud. Y Patricia Pérez, que es terapeuta de sonidos, escritora de artículos de crecimiento y profesora de meditación y de yoga también. Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Encantada de estar aquí. Pues estamos listos y estamos todos encantados. Vamos a darle al tema que se las trae, ¿no? Las emociones, casi nada, ¿no? Y vamos a ver por qué sentimos lo que sentimos, si es inevitable sentir de esta forma o se puede cambiar, cómo trabajar nuestras emociones para pasarlas un poco más al lado positivo, ¿no? Y no al lado negativo donde normalmente solemos vivir. Entonces vamos a empezar por una pregunta sencilla. ¿De dónde vienen nuestras emociones? Belén, ¿de dónde vienen nuestras emociones? Bueno, yo puedo contestar en base a mi experiencia, a lo que yo he leído, la suma de todo. Dependiendo de dónde se vaya uno, por ejemplo, estuve en un Vipassana, bueno, está en un par de Vipassanas, ¿no? Y lo cierto es que me sorprendió mucho cómo trataban el tema de las emociones y de cómo se quedan en el cuerpo. Entonces, está relacionado de alguna forma con nuestros recuerdos, nuestro pasado, igual que Joe Dispenza también tiene una teoría al respecto sobre como de alguna forma vinculación de sistemas neuronales a los sentimientos. Y es como que cada recuerdo o cada experiencia que uno vive se asocia a un sistema que al final acaba siendo más que una sustancia química en el cuerpo y queda retenido, ¿no? De alguna forma. Entonces, para mí es una mezcla de cosas y pienso que las emociones vienen de cómo es el cerebro interpreta y el cuerpo reacciona y lo que manifestamos es eso, es una emoción. Ok, pues interesante. Sherin, ¿de dónde vienen las emociones? Estoy de acuerdo con todo lo que ha comentado Belén. Quiero darle una pincelita más. Las emociones, lo voy a contar desde otro punto de vista, claro. Es lo que venimos a vivir en esta vida. El ego, hay veces que las emociones que estamos viviendo son producto de nuestras experiencias en la infancia y otras veces producto de cualquier trauma o bloqueo que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida. Pero a veces también nos vienen incluso de vidas pasadas. Por eso yo con la sanación que practico suelo ayudar a las personas a que sean conscientes de sus pensamientos y a eliminar estos bloqueos, estos traumas y cambiar el chip, digamos. Ok, pues interesante lo que estás comentando. Además, me gusta que pensemos diferente precisamente porque de eso se trata, ¿no? De que la gente que nos escucha al final se lleve herramientas dependiendo con las que vibre. Patricia, ¿tú qué piensas? ¿De dónde vienen las emociones?
Yo ofrezco también mi versión desde mi área, ¿no? Que es el yoga y demás. Entonces, venimos a encarnar a la Tierra para tener experiencias físicas y lo hacemos a través de 4 cuerpos inferiores, ¿no? El físico, el energético, el mental y el emocional. Entonces, forma parte de un cuerpo que tenemos para poder experimentar todo lo que vivimos, ¿no? en la materia. Las emociones parten de la amígdala, ¿no? Y del sistema límbico, pero que es todo un cuerpo que nos envuelve, tanto el físico como el energético, como el mental, como el emocional, están interactuándose y penetrándose uno al otro, y a través de conjuntos que podemos experimentar y sacar algo en clave de cada experiencia, porque si no, no habría aprendizaje. Lo que es la emoción te permite clasificar de alguna manera determinada lo que es esa experiencia que estás viviendo. Entonces es necesaria también para ese aprendizaje a través de las. Ok, pues tal cual, ¿no? Definitivamente las emociones son necesarias, más allá que luego las etiquetemos como negativas o positivas, que eso es una forma de verlas nada más, ¿no? Porque ya hemos visto que la energía es neutra y las experiencias también. Ahora, yo soy muy simplista. Para mí una emoción es una consecuencia de un pensamiento. O sea, tú piensas algo, ya sea consciente o inconscientemente, hay una reacción, consciente o inconsciente, y se plasma una emoción. Si yo pienso, por ejemplo, en un accidente, pues me va a venir, consecuencia de ese pensamiento, esa reacción como emoción. Ahora bien, las emociones que vivimos como consecuencia en su mayoría de ese proceso mental, ¿se pueden canalizar? ¿Se pueden cambiar para que no nos afecten de una forma negativa, Belén? Como bien dices, estoy de acuerdo contigo. O sea, la emoción es una reacción a un pensamiento. O sea, que primero se crea el pensamiento. Primero tiene que haber un sistema neurológico, ¿no? que funcione, se vincula a un pensamiento y ese pensamiento se vincula a una emoción. Y esa emoción también muchas veces, el problema que se crea es que somatizamos en el cuerpo, ¿no? Y, por ejemplo, el miedo, la ansiedad tensa en el cuerpo y se queda o sea, se quedan consecuencias a posteriori. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con que se pueden cambiar, pero es algo que hay que educar. Es como ir el primer día al gimnasio y querer levantar 120 kilos. Es imposible. Pero sí, de alguna forma, porque podemos operar a diferentes niveles. En el nivel de la reacción, en el nivel del pensamiento y a nivel de la emoción. O sea, al final se trata también de que provoque una acción y no una reacción, que no sea automática, ¿no? Que de alguna forma sea consciente. Claro. Y eso es algo que se tiene que generar con el tiempo, o sea, es decir, no es... es como la gente que dice, yo es que no puedo cambiar, es que soy así. No, tu tendencia es esa, en base a tu experiencia, a tu mapa, como siempre digo. Pero por supuesto que es algo, desde mi punto de vista, modificable. De hecho, las veces más, 2 o 3 veces en mi vida he logrado observar esas reacciones corporales desde fuera y me permiten reaccionar de una forma muy diferente. Obviamente, la reacción es como muy automática, muy básica, como muy, ¿cómo decirlo? Instintiva. Exacto, sí, claro. Gracias. Muy instintivo, pero en el momento en el que eres capaz un poco de distanciarte de esa reacción química, ¿no? y ser algo más, o sea, como observar desde tu alma o desde tu ser eso y decides intervenir de una forma consciente en el proceso, vamos, yo estoy completamente de acuerdo. Ok, entonces se pueden cambiar. De hecho, no volvernos seres reactivos, ¿no? Más bien empezar a decidir desde la consciencia, que es la parte complicada de todo este juego. Sherim, ¿se pueden canalizar esas emociones para que no nos afecten de forma negativa? Totalmente de acuerdo, sí. Las emociones, como he dicho antes, son situaciones que tenemos que resolver en esta vida como humanos, y a lo largo de cada vida ir aprendiendo de ellas y superándonos como personas. Las emociones son los pensamientos que tenemos en cada minuto de nuestra vida, y la clave está en vivir el presente. Okay. El pasado ya está pasado.
y el futuro nos trae incertidumbre, con lo cual viviendo el presente, los pensamientos Pues se pueden superar. es una buena herramienta, Shirin, vivir el presente, pero yo conozco mucha gente que aún viviendo el presente no controla sus emociones y sigue siendo complicado. Y vamos a ver en un momento por qué es tan complicado. Patricia, ¿podemos canalizar las emociones? Que es una buena noticia, ¿no? El que podamos realmente canalizarlas. Sí, claro, sí que se puede porque donde manda patrón no manda marinero y es verdad que hay una jerarquía. Entonces, las emociones son desencadenadas a través del sistema límbico y lo que es en la evolución del humano. Primero se desarrolló el cerebro primitivo, después el sistema límbico y lo último el neocortes, ¿no? Entonces el neocortes es el que hace, el que inhibe un poco esas funciones del sistema límbico y el que permite ese control sobre las emociones, ¿no? Lo que digo, donde manda patrón no manda marinero, pero es a través de la corteza prefrontal y el neocortes, el raciocinio, está por encima de lo que son las emociones. Y a través de la meditación, la verdad es que sí puedes llegar a ese estado de controlar un poco lo que es las emociones, vamos. O una palabra que me gusta respecto a las emociones de neutralidad. O sea, de ver las cosas que pasan, pero volverte más observador, ¿no? No meterte tanto como nos metemos porque es parte del proceso y que nos cuesta mucho salir, ¿no? O sea, no ver la pintura de tan de cerca, alejarte para poder ver una versión diferente. La buena noticia que lo estaba comentando Belén es que esto, claro, la buena noticia es que podemos canalizarlas, podemos trabajarlas. La mala para muchos es que hay que trabajar. O sea, esto no va a ser gratis. Pero lo importante, lo maravilloso es que podemos cambiarlas. Todas esas emociones que nos traen de cabeza, egoísmo, angustia, desesperación, preocupación, miedo, las que quieras. Hablamos de las negativas porque las positivas, pues poca gente las quiere cambiar, ¿no? Se pueden cambiar. Ahora, hay que empezar a hacer cosas, ¿no, Belén? No viene gratis el cambio. Para nada. De hecho, estaba pensando que conforme uno trabaja, la plasticidad del cerebro humano, la plasticidad de nuestras capacidades, cuanto más trabajas algo, mejor va saliendo. Bueno, también en todo aprendizaje hay una curva, ¿no? de aprendizaje que al principio parece que, wow, lo estoy consiguiendo. Y conforme vas llegando al plató de esa curva, es como, ¿y ahora qué está pasando? ¿No? Es como que tienes la sensación de que vas más bien hacia atrás. Pero es así. Además, estoy de acuerdo con Patricia totalmente con respecto al tema de la meditación. La meditación nos ayuda a espaciar el tiempo entre la situación y la reacción o la acción por parte de la persona. Es decir, cuanto más tiempo medites, cuanto más tiempo te conozcas, cuanto más tiempo indagues y vayas hacia adentro, más fácil es dejar de reaccionar de forma automática o instintiva. Pues eso es así, ¿no? Shirin, ahora, viendo lo que estamos viendo respecto a las emociones, a mí se me ocurre una pregunta. ¿El problema son las emociones o es lo que los seres humanos hacen con ellas? Es lo que los seres humanos hacen con ellas, ¿sí? Porque emociones podemos tener, como tú bien has dicho, de miedo, traición, humillación. Lo que hay que saber es gestionarlas y se puede gestionar. Como decía Patricia, yo también recomiendo la meditación, ayuda muchísimo. Y como he dicho antes, vivir en el presente y dejarse fluir, principalmente dejarse fluir. Vale, un pensamiento te puede venir en un momento dado, pero dejarle pasar y dejarse fluir, porque siempre, como yo digo, todo es para nuestro crecimiento y todo tiene su parte buena. Hay que buscar la parte buena de las emociones que estamos sintiendo, que nos pueden parecer terroríficas en un momento dado, pero que a posteriori seguramente que vamos a sacar algo bueno de ellas. Definitivamente, Shirin. Yo creo que tienes toda la razón. De hecho, por eso están ahí. Todo lo que está en nuestra vida está ahí por algo, para algo.
Pero claro, si yo puedo vivir más del lado del disfrute que del dolor, pues voy a tratar de aprender a hacerlo, ¿no? Si se trata de poder elegir. Ahora, Patricia, si estamos viendo que la emoción viene desde el pensamiento, creo que una buena herramienta podría ser empezar a trabajar también con tus pensamientos, ¿no? Exactamente. En el momento que tú detectas qué es lo que hay detrás de esa emoción, ¿no? Porque al final la emoción está ahí por algo, es igual que el dolor. El dolor no se trata de me duele la rodilla, me tomo un calmante y se me pasa el dolor de rodilla, pero eso está ahí por algo, ¿no? Entonces una emoción es exactamente lo mismo que el dolor. Detrás de una emoción es una reacción que hace tu cuerpo ante una situación. Lo primero es detectar qué es lo que te genera esa emoción en ti, que no es distinto de un dolor, y luego ir al origen y tratar de ver qué idea, qué pensamiento, qué situación. Y lo primero es tomar conciencia supuestamente de esa lección que hay, de ese aprendizaje que te trae esa experiencia. Y luego, como tú dices, pues a través de la palabra, es verdad, autoconvenciéndote a ti mismo, creando ese diálogo interior, porque nada pasa por casualidad. Evidentemente, si te está pasando algo en ese momento determinado, hay algo para ti y es interesante tratar de sacar qué hay y convencerte a ti mismo a través de ese diálogo del aprendizaje de esa experiencia. Pues sí, claro, por eso no hay que fijarse tanto en el efecto, que es la emoción, y más bien en la causa, que es el pensamiento que genera esa emoción, porque si no vamos a estar podando, ¿no?, las ramitas del árbol, pero no nos vamos a ir a la raíz. Pongamos un ejemplo que se me ocurre: tirarse de un avión. ¿Cuál es la diferencia entre que una persona le dé pánico, lo pase bien o lo disfrute muchísimo? Pues lo más seguro es que sea la forma de pensar respecto a cuál es la experiencia de tirarse de un avión. Claro, si tú piensas que te puedes morir, el paracaídas no se va a abrir, que te vas a matar, obviamente la emoción difícilmente va a ser positiva, ¿no? Claro, si tú piensas que va a ser una experiencia hermosa, maravillosa, la emoción que acompaña a esa experiencia normalmente va a ser positiva, ¿no, Belén? Por supuesto, estoy pensando, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Sharin de que absolutamente todo es un aprendizaje. Ahora es como bien cómo nos lo tomemos, ¿no? Y cómo lo gestionemos. A colación de lo que has dicho, Santiago, yo siempre he tenido pánico a volar, porque vi más después de ver la serie de Perdidos, que es que de repente es como que aparece que están todos muertos en una isla, ¿no? Y la primera vez que viajé, hice mi primer viaje sola, que fue a Tailandia, estaba muerta de miedo pensando que me iba a morir. Después de eso he viajado muchísimas más veces, me he montado en un avión muchísimas más veces y claro, es a lo que asocies, ¿no? Es decir, como ese pensamiento que está asociado. A lo mejor para alguien que le encanta la adrenalina, el saltar de un avión supone una experiencia, una aventura, algo genial, y para alguien que a lo mejor pues lo tiene asociado al miedo o a la muerte, pues es traumático. Pues sí, por eso es tan importante fijarse qué emoción estás experimentando y ver de qué pensamiento surge. Porque seguramente si cambias el pensamiento, cambiarás la emoción. Ahora, si por lo que sea no puedes cambiar el pensamiento, porque es un arduo trabajo, por lo menos no darle el foco. Me explico. Si yo tengo miedo a volar, la emoción que yo siento es miedo, pero aun con ese miedo digo, por mis narices que vuelo y vuelo, o sea, no permito que me limite mi vida, pues no pasa nada. Puedes tener las emociones que quieras. El problema es que nos limitan mucho, permitimos que nos limiten mucho esas emociones negativas que experimentamos en nuestro día a día, ¿no, Sherin? Sí, sinceramente pienso que nos dejamos manipular constantemente por diversos medios y nos lleva a vivir bajo el miedo. Y ese miedo es el que tenemos que detectar de dónde viene y romper con, si, por ejemplo, por decir algo, ver el telediario nos causa realmente un trauma de decir, madre mía, ¿cómo está el mundo? Es que todo es malo, no hay nada bueno. Pues dejar de verlo y
Y luego, pues, se me ha ido lo que me he preguntado. Sí, no provocar, ¿no? O sea, obviamente no ir a buscar las emociones negativas. Otra cosa es que vengan a ti y no puedas evitarlas. Pues si vienen y no puedes evitarlas, es aceptar y lo que he comentado antes, intentar sacar la parte buena de esas emociones. ¿Por qué tengo que vivir esto? Y sobre todo, que eso también lo hemos visto en el tema de los pensamientos, no sé si estáis de acuerdo, Patricia, no ponerles foco. Si yo estoy experimentando una emoción que no puedo evitar porque en este momento no tengo las herramientas suficientes para evitarlas, por lo menos no te ancles a la emoción, o sea, no te revuelques a la emoción. Evádete, haz otras cosas, camina, oír música, baila, lo que sea que te saque de ese círculo vicioso que te está causando esa emoción, ¿no, Patricia? Exactamente, es el pensamiento, como he dicho, hay una jerarquía y es cierto que es el pensamiento el que desencadena, tiene cierto poder sobre la emoción. Y, hombre, si eres capaz de detectar qué patrón mental hay detrás de ese comportamiento, pues hacer una frase, incluso hacer una frase antagonista, ¿no? Para contrarrestar y repetirte lo contrario, que aunque en un principio no te lo creas, sí que es verdad que tú te lo vas repitiendo y al menos no le estás dando esa intensidad a la parte negativa, porque es verdad que donde pones tu atención, pones tu energía, y si te centras en lo negativo, evidentemente le vas a dar más poder. Otra cuestión es la que dices de cambiar el foco, pues si no puedes tú mismo contrarrestar esa negatividad o esa frase negativa que viene de ese patrón de pensamiento, no es capaz de detectar eso, simplemente cambia el foco, es verdad. Haz otra actividad, no pienses en eso, porque el pensamiento siempre controla la emoción, cambia de pensamiento o haz otra actividad, una canción, algo que te haga desconectar, porque es la única manera, si no lo puedes hacer por ti mismo, es una herramienta. La música, por ejemplo, cambiar el foco. Sí, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que te saque de ese círculo vicioso. Por ejemplo, una persona que sea celosa, porque mucha gente dirá, a ver, me estáis confundiendo. ¿La siento o no la siento? A ver, puedes sentirla. Si tú eres celoso, sé celoso, ¿no? Si no puedes evitarlo. Ahora, aquí de lo que estamos hablando es hasta dónde vas a permitir que esa emoción bloquee, limite o perjudique tu vida. Eso es de lo que estamos hablando. Porque si yo, por ejemplo, tengo mi pareja, soy celoso, pero lo hablo con ella, se lo comento, lo llevo de una forma tranquila, respetuosa, ¿vale? Pues puedo ser celoso. Ahora, si permito que esos celos echen a perder la relación, ahí es donde se vuelve peligroso el ser emotivo, ¿no? Porque estás permitiendo que esas emociones destruyan tu vida. ¿Sí, Belén? A ver, yo pienso que en general funciona así, pero también es cierto que para cada uno tenemos nuestro talón de Aquiles. Es decir, hay emociones que nos resulta mucho más fácil de gestionar que otras. Es decir, por ejemplo, la emoción, el miedo es muy básico y está muy arraigado dentro de nosotros, entonces a veces es muy complicado el cambiar, distraer la mente, ¿no? Llevarla a otro lado, que sería lo óptimo, pero hay veces que no es posible. Y, por ejemplo, también con el tema de la tristeza, ¿no? También y me gustaría aportar que es muy importante dejársela sentir y pasar por ella para poder también superarlo. Y el miedo muchas veces en mi vida, yo siempre digo que el miedo me ha impulsado hacia adelante, que el miedo también es un desafío y siento cuando existe el miedo, siento que como que la aventura o lo que llega está a mi altura. Es decir, si no tuviera miedo, como que de alguna forma no me impulsaría a lograr superarme. Entonces, siempre depende un poco de la emoción de la persona y sobre todo lo importante también es, con todo esto, no juzgarse mal, porque todos somos humanos, todos erramos, nos equivocamos y continuamente, y habrá momentos en los que gestionar eso es más fácil, habrá momentos en que gestionar eso sea más difícil, o a lo mejor ves a alguien que el miedo lo lleva mejor que tú, pero la ira no puede con ella. Entonces, al final se trata de ser compasivos con nuestro proceso, tratar de alguna forma de gestionarlo también. Definitivamente, aquí siempre invitamos a la gente a que entienda, que comprenda que siempre hacen su mejor hacer. Aquí no hablamos de que no lo hagamos. Aquí hablamos de si tienes que sentir las emociones, que no hay por qué negarlas, para eso estamos en esta 3D, para experimentar, siéntelas, pero no te ancles a ellas, pero no permitas que no te dejen vivir, que no te dejen ser persona, porque en realidad
¿Cuántas veces dejamos de hacer cosas precisamente porque no queremos enfrentarnos a esas emociones negativas? Muchísimas veces en la vida. Entonces, no se trata de que nos sintamos miedo, o que no sintamos angustia, o desesperación, o preocupación. No, siéntelo, pero no te ancles. Pero permítete hacer cosas a través de esas emociones, como estamos hablando de los celos, o la preocupación. Oye, pues mira, yo tengo un hijo y me preocupa que se vaya a China solo un mes. ¿Vale? Pero que se vaya. Lo que no puedo hacer es, porque no quiero sentir esa emoción y no quiero preocuparme, voy a bloquearlo y no voy a permitir que se vaya a China. A eso vamos. O sea, siente todo lo que tengas que sentir, emocionate, pero empieza a trabajar cómo hacerlo, cómo canalizarlo, porque si no va a ser imposible. ¿Que es difícil? Lo es. Si yo ahora os digo mover la oreja derecha, seguramente ninguno de los 4 la va a mover. Ahora, si os doy un mes de tiempo para que ejercitéis el músculo que lo controla, seguramente en un mes la movéis. Esto es lo mismo. Claro, de un día para otro no vas a poder canalizar tus emociones, pero por supuesto que se puede, ¿no, Patricia? Sí, claro, sí. Por eso comentaba antes lo de la meditación. La meditación te permite, por un lado, se desarrolla lo que es toda la zona, la corteza prefrontal, en detrimento de la amígdala, que es la que genera las emociones, ¿no? Entonces, con un neocórtex evidentemente más grande, más potenciado, que se desarrolla a través de la meditación, eso ya por un lado, a nivel fisiológico, ayuda a tener más control sobre las emociones. Pero luego el hecho en sí de practicar la meditación hace que te alejes, como antes has dicho, del foco. Entonces lo ves con más perspectiva. Ves también lo que hay detrás de esa situación que te está generando, porque al final es eso lo que tienes que ver. ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué te está generando? Porque la emoción está para algo, no te sirve de nada ni callarla, ni pretender huir de ella, porque hasta que tú no gestiones realmente eso, te va a estar persiguiendo de por vida. Entonces no se trata ni de callarla, ni de cambiar el foco en un momento determinado, sí, para no sentirte mal, pero antes después vas a tener que enfrentarte a eso. Entonces el hecho de la meditación ayuda mucho a ganar perspectiva. Eso es así, y a ¿no? mirarlo un poco más de lejos, sí, y luego a mantener la calma. Eso es importantísimo. Ahora bien, claro, aquí hay 2 situaciones. Primero, es que la emoción negativa la estás sufriendo en el presente, ¿no? Sea provocada por un pensamiento del pasado o por un pensamiento sobre el futuro. Pero es que además, a nivel vibracional, el que estemos con emociones negativas está creando cosas no muy agradables, que es algo que mucha gente no asocia, ¿no? Sus emociones con lo que después llega a nuestra vida. O sea, no nos damos cuenta que esos estados prolongados de angustia, de tristeza, de desesperación, de depresión, están provocando un movimiento de energía que después va a regresar, ¿no, Sherin? Sí, por supuesto. Yo es lo que siempre digo en consulta. En primer lugar, date el permiso para enfadarte con aquellos que alimentan herida y perdónate a ti mismo, porque sentirse culpable dificulta el perdón, pero liberarnos de esa culpa y el rencor es la única forma de sanar nuestras heridas, puesto que si seguimos que esos pensamientos estén alimentando nuestra vida, terminarán convirtiéndose en enfermedad. Que también es otra, ¿no? Y además, es que si las emociones, esos miedos no los controlamos, ya se convierten en fobias, ¿no? Lo que pasa con mucha gente con el miedo a volar, miedo a conducir, miedo a tantas cosas que ya se han salido de control. Entonces, la buena noticia hoy es que sí se pueden canalizar, sí se pueden trabajar. Ahora, si no sabes cómo hacerlo, porque muchas veces nos encontramos con eso, ¿no? Vale, quiero cambiar, pero no tengo ni idea por dónde empezar, ni cómo hacerlo. Bueno, pues para eso están los profesionales, ¿sí, sí? Eso mismo iba a decir yo, que para eso, si una persona no se ve capaz de encontrar ese foco, lo que le ha producido llegar a esos pensamientos, no es capaz de controlarlos, existen profesionales que trabajamos las energías y podemos en un primer momento
limpiar esos pensamientos que se han ido acumulando, esos bloqueos a lo largo, como antes decía, de esta vida y de vidas pasadas incluso, pueden venir afectando aún. Y sobre todo es que les abre la conciencia, despierta en ellos el tener esa capacidad de poder darse cuenta de qué les ha producido y a dónde les llevan esos pensamientos. Pues sí, eso es así. De hecho, es que los seres humanos somos muy curiosos. Si tú tienes el coche mal, pues lo llevas al mecánico, ¿no? O sea, normalmente no te pones a abrirlo porque sabes que la vas a pifiar. Si tienes un problema de musculatura, pues vas al terapeuta, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los osteópatas, ¿no? Al fisio. Pero tenemos un montón de problemas a nivel emocional y no se nos ocurre buscar ayuda. Es como si eso no entrara dentro de... Y es por falta de, obviamente, de costumbre, por falta de educación emocional, porque no nos han enseñado a pedir ayuda, ¿no? Cuando nos hace falta y porque no sabemos que está ahí. Pero es muy importante que lo consideremos. De hecho, yo creo que todos, desde pequeños, tendríamos que tener 1, 2 o 3 guías que nos llevaran por ahí. ¿Sí, Sherin? Pues sí, porque la sociedad nos ha acostumbrado a, tienes un problema, pues al psicólogo, al psiquiatra, que está muy bien, que hay veces que es necesario, por supuesto, pero hay otras veces que si vemos que acudiendo a estos especialistas no solucionamos nuestro problema, hay que pensar, hay que enseñar a la gente que existe otra vertiente que es la energética. Pues sí, hay que empezar a asociar todos los cuerpos que tenemos integrados, que no solamente somos un físico, que no nos entra. Bueno, antes de seguir con el tema, que es obviamente muy interesante, vamos a presentaros un poquito, que la gente os conozca, qué hacéis, dónde lo hacéis, cómo lo hacéis y dónde os pueden contactar, y después vamos con preguntas. Patricia, ¿te parece bien que empecemos contigo? Vale. Pues nada, yo soy profesora de yoga, meditación y hago también terapia de sonido, ¿no? Que tengo algunos de los gons, trabajo principalmente con gons y cuencos tibetanos, que lo que hace precisamente es eso, eleva la vibración, como bien has dicho. Las emociones a veces te hacen vibrar bajo y lo que vibras atraes y te quedas ahí enganchada en esa baja vibración y tú mismo es el pez que se muerde la cola, no sale de ahí. Y es verdad que a través de la terapia del sonido elevas la vibración, limpias un poco lo que es el campo energético y te sube a ti la vibración, y ese subir tu vibración te permite también salir un poco, ¿no? de ese círculo vicioso. Y bueno, tengo un gimnasio desde el año 96 y yo empecé primero con aeróbic y actividades de alto impacto, pero claro, eso pues es bastante machaca y al final las lesiones se fueron acumulando y terminé metida en pilates y en yoga. Y bueno, ahí encontré que realmente es mi vocación, ¿no? Me gusta más esta área, ¿no? que la otra. Y nada, en el 2017 conocí el yoga Kundalini, que no soy instructora de yoga Kundalini, pero sí practico, y de ahí es donde conocí la terapia con gons y demás. Y entonces pues llevo desde ahí, desde el 2017, metida en el tema de meditación, yoga y terapia de sonido. También tengo un blog de crecimiento personal, porque voy haciendo cursos, pero a nivel para mí, ¿no? personal, y vas aprendiendo cosas y me gusta escribir. Y en 2016 me hice el blog de la expansión del ser y ahí voy escribiendo de vez en cuando, conforme voy aprendiendo, ¿no? Es un modo de aprendo, no me lo quedo para mí, y también compartirlo, ¿no? Claro, y eso es lo bonito, ¿no? Exacto, no hace uno un curso y se lo queda para sí mismo. Me parece que también compartiendo como que terminas de desarrollar eso, que si te lo quedas para ti, siempre cuando tratas de transmitir algo, como que terminas de entender. Entonces eso lo hago un poco más por ocio, pero bueno, claro. que sí. Por eso hacemos estos programas, Patricia. Y para los que no entienden muy bien lo que es la terapia de sonido, recordar que todo es vibración. Yo ahí lo dejo. O sea, si todo es vibración y todo tiene una frecuencia, por supuesto que las terapias de sonido son súper importantes. Patricia, y quien quiera contactarte, saber más de ti, investigarte, apuntarse, ¿dónde? Pues en la página que tengo de la expansión del ser, ahí tengo toda la información, y también estoy en Facebook como Patricia Pérez, y también tengo una página que con el mismo nombre de la página web, la expansión del ser. Ahí tengo más o menos toda la información. Perfecto, pues nada, invitamos a la gente que le guste lo que haces
que te busque y que te contacte. Hecho, Patricia, muchas gracias. Belén, ¿vamos contigo? Perfecto. Bueno, pues yo soy Belén Martínez y ahora mismo pues estoy un poco de parón, pero yo soy profe de yoga de diferentes estilos, Kundalini, que me encanta, la del yoga de la conciencia, Yin Yoga, que también ayuda muchísimo cuando te lo permites, ¿no? A gestionarte emocionalmente, a darte espacio y a darte tiempo también. También de Hatha Yoga y de acroyoga, que me encanta el acroyoga porque por un lado es súper divertido, es una aventura, pero por otro es súper terapéutico también. Sirve para sentir tus bloqueos y o sea, es muy terapéutico. Yo lo descubrí tarde porque empecé mi carrera como científica en el CSIC y después de 13 años en investigación, pues lo dejé todo para irme por el mundo a aprender y enseñar. Siempre creo que los mejores maestros son siempre alumnos también. Entonces, yo estaba en el sudeste asiático, ahora he tenido algún problemilla de salud y he tenido que volverme a España y estoy pues eso, esperando a mi tratamiento, pero en breve espero estar otra vez en activo. También soy masajista y sé que a través del contacto físico hay muchísima, ahora después de toda esta época de pandemia, hay mucha hambre de piel, que es un término que se refiere a necesidad de contacto físico. Y a través también de Reiki, del masaje Ayurveda, del masaje también tailandés, y también soy quiromasajista, puedes conectar muchas veces con la persona y trabajar también ese tipo de bloqueos también emocionales, somáticos y esas sensaciones, ¿no? corporales que acaban pudiendo trascender en una enfermedad. Pues yo soy de los tuyos. A mí eso de contacto, yo en mis talleres, abrazos de menos de un minuto no se permiten. Eso no son abrazos, ¿no? Se me hace maravilloso de verdad. Entonces, ven, ahora digamos que estás en un periodo de descanso, ¿no? Pero en cuanto puedas, vas a reincorporarte con las clases de yoga, online, presenciales, todo esto. ¿Tienes idea? Por supuesto que sí. A ver, yo estaba antes dando clase en Málaga, pero lo dejé otra vez todo porque yo estoy obsesionada con Indonesia, me encanta Bali, así que estaba viviendo en Bali hasta que tuve que volverme. Y mi idea, pues la verdad es que no lo sé. Tengo que estar aquí mínimo 3 meses y cuando pueda arrancar otra vez, no sé dónde me llevarán mis pies porque lo que más me gusta es coger una mochila, coger un avión. El avión en sí no sé, pero viajar y eso, recorrer el mundo, aprender, enseñar, disfrutar y eso. Y bueno, que la gente me puede encontrar en Instagram en Yoga con Belén. Tengo muchos proyectos en mente, pero todavía no he podido ponerlos en realidad en funcionamiento, ¿no? Okay. Pero ahí es donde comento pues eso, mis clases y donde doy información sobre lo que hago, dónde estoy y dónde pueden contactar conmigo. Pues suena muy bien, ¿no? Y anda que no sabes, Bali, anda que no sabes, ¿sabes? No está bonito ni nada. Pues nada, Belén, invitamos a la gente que le dé curiosidad, que quiera más, saber más sobre ti, apuntarse en su momento cuando retomes las clases, obviamente que te busque y que te contacte, ¿vale? Gracias. Gracias, Belén. Sherin, ¿vamos contigo? De acuerdo. Bueno, pues como ha dicho Santiago, soy sanadora de nacimiento y medio y me he embarcado en el mundo de la escritura también. La sanación es una hermosa experiencia, una inversión en tu yo interior con sinceridad, una forma de abrir tu mente a un universo desconocido que cambia para bien tu perspectiva de cómo ver las cosas. Creo que todo el mundo debería experimentarla. Eso quería decirlo antes de nada más. Y bueno, pues yo hago también diversas cositas, aparte de que mi especialidad es la sanación espiritual o energética por arquetipos de Colin Bloy, que está basada en los arquetipos que descubrió Carl Jung, el psicoanalista Carl Jung. Aparte de pasar consulta, doy cursos sobre esta técnica, organizo retiros espirituales, 2, 3 al año, depende cómo nos vaya surgiendo.
En estos cursos doy otro tipo de cursos, pues yo trabajo con los ángeles, pues por ejemplo en el último hice un cursito de arcángeles, de la jerarquía angelical, de minerales. Bueno, también soy como Belén quiromasajista, masajista deportivo, reflexóloga y he escrito un libro, os he dicho. Mi segundo libro, el primero no lo sé, pero este sí, y se titula Memorias de una sanadora y medio. Tenía otro título, pero se me adelantó alguien y tuve ya que coger este. Y bueno, pues a mí me podéis encontrar, también canalizo meditaciones y tengo un canal de YouTube donde las subo para que cualquier persona, porque normalmente solamente las hago en los retiros, entonces para que puedan estar al alcance de todos los demás, porque está demostrado que son bastante efectivas. Clientes o conocidos míos que las han practicado. Entonces tengo un canal de YouTube que se llama Serin Sanación, igual que un Facebook que se llama Serin Sanación, Instagram con el mismo nombre, y así es como en Google también aparezco. Y bueno, y aquí estoy al servicio de la humanidad. Pues suena maravilloso, Sherin. Pues invitamos a la gente que vibre con lo que haces y obviamente que te contacte y que te busque. Pues nada, si os parece bien, vamos a algunas preguntas de los oyentes y comentarios. Dice, mi nombre es Alfredo de Andorra. A los hombres siempre nos han enseñado activa o pasivamente a reprimir las emociones. ¿Cómo empiezo a cambiar esa costumbre que para mi gusto es negativa? Bueno, esto es algo que es bastante recurrente, ¿no? ¿Quién le contesta? ¿Cómo empieza a cambiar, Alfredo, esa...? Pues contesto yo, Seri. ¿Vale? Y luego Belén. Yo le diría que lo que he dicho desde el principio, que se deje fluir y que si siente, que tiene que sentir, que sienta. Lo único que intente ver qué es lo que le ha provocado esos pensamientos y a continuación intente verle la parte positiva y a continuación aprenda de ellos y por último que viva aceptando lo que está sintiendo y que se deje sentir. Ok. Pues sí, se me hace una buena herramienta. Belén, ¿quieres comentar? Me gustaría, sí. Le diría que hay mucho de juicio detrás de eso. O sea, el no permitirse, ¿no? Y es una tendencia. Y cuando llevas muchos años haciendo de la misma manera, es difícil romper con eso. Algo que funciona muy bien, los círculos de hombres, lo que funciona también muy bien, los retiros. Yo hago de vez en cuando alguno y en mis retiros la gente se abraza, llora. A través del cuerpo también hay mucho en sanación sexual, sanación física también. También obviamente terapias como la de Sherin, que seguro que puede conectar y desbloquear a través del yoga. Pero sobre todo permitiéndose. Al principio es permitiéndose. Es fantástico que identifique que existe un bloqueo emocional y a partir de ahí se puede trabajar de muchísimas formas. Como dices tú, bien con lo que él vibre. A lo mejor es simplemente poniéndose vídeos en YouTube de... A mí me encantaba ver cómo los militares volvían a sus casas en Estados Unidos y les daban sorpresas a su familia, por ejemplo. No estoy de acuerdo con la guerra, pero sí entiendo cuando una familia pues tiene que separarse de uno de sus progenitores y tiene que volver y hay una sorpresa ahí, o perritos que están abandonados y encuentran una casa, a través de eso, permitiéndose sentir poco a poco, sin prisa, sin juicio y nada, poquito a poco. Pues es así, ¿no, Alfredo? Y a ver, no hay camino, se hace camino al andar, es tal cual. O sea, identifica lo que te da emoción y déjala ir. O sea, si por ejemplo te cuesta llorar, busca cosas que te provoquen el llanto y llora. Es que si no pasas por ahí, no hay forma de atajar, ¿no? Sea esa emoción o sea cualquier otra. Pero sí es cierto que hay muchos hombres, muchos, además me pasa con el programa, ¿no? A nivel expansión emocional, les cuesta mucho más aceptar ayuda, pero porque es un estereotipo. Ahora es cierto que la educación no nos ha ayudado, ¿no? Porque
siempre nos educan hacia un lado o hacia otro, pero llega un momento de tu vida donde tú puedes elegir qué quieres y hacia dónde quieres vibrar. Entonces, la idea es esa. Vale, vamos con otra pregunta. Dice, soy Esmeralda de Granada. A mí personalmente sí me gustaría cambiar algunas emociones que tengo, que son repetitivas y que no puedo evitar. Pero ¿cómo puedo cambiarlas teniendo los mismos pensamientos? ¿Cómo puedo sentir diferente si pienso igual? Que es una pregunta interesante, claro, que creo que lo estábamos comentando, ¿no? Sí, yo antes he comentado eso, que a través de lo que es una simple frase que vaya en dirección contraria a la que te lleva ese razonamiento, porque suele ser un patrón mental que ya tienes ahí adquirido desde hace muchísimos años, ¿no? Y entonces eso tienes un mecanismos y automáticos y se disparan y te controlan, ¿no? Entonces siempre hay una dialéctica detrás y una frase que predomina. Entonces, si eres capaz de detectar esa frase, puedes intentar hacer un antagonista que diga lo contrario, que es verdad que al principio a lo mejor no te funciona, pero da igual, tú la repites y la repites, que al final la finalidad de un mantra es ese también, ¿no? Cambiar que en yoga trabajamos mucho con los mantras, es crear tu propio mantra, algo que sea significativo para ti y que pienses que puede ir, que te puede ayudar a conseguir eso que quieres, ¿no? Algo que vaya en contra justo la pastilla que puede ayudarte a superar esa situación. Una frase que sea justo lo contrario y repetírtela. Repetir y repetirla, tu propio mantra. Y al final, a base de repetir, esto va entrando ahí a nivel subconsciente y va haciendo su trabajo y va un clavo, quita otro clavo. Es encontrar la frase que te haga de clavo, que te quite el otro clavo. Y además, Esmeralda, es como cuando vimos el tema de los pensamientos. El problema no son los pensamientos, es la energía, el foco, la atención que tú pones en ellos. Porque si yo tengo un pensamiento, el que quieras, destructivo, raro, negativo, pero no me anclo, pero no le pongo foco constante, ese pensamiento va a perder poder sí o sí. Pero claro, si tengo un pensamiento involuntariamente, como normalmente los tenemos, pero yo me anclo, lo sigo, lo voy siguiendo, le estoy dando poder cada vez más. Entonces se vuelve un círculo, ¿no? No me gusta, pero pienso en él, me siento mal. Me siento mal, pienso en él, sigo pensando, me sigo sintiendo mal y llega un momento que es agotador. Entonces, si por lo que sea no puedes cambiar el pensamiento, no le des foco a la emoción. Ok, siento miedo, pues siento miedo, ya está, a otra cosa. Porque si pienso en que siento miedo, se vuelve una locura. Belén. Perdón, pues me gustaría añadir que es súper importante también a veces que lo escribamos. Cuando escribimos algo y podemos luego volver a eso, para empezar puedes asociar ideas e hilar de dónde vienen, ¿no? Pero cuando lo escribes y luego lo ves, o sea, a lo mejor en el momento no funciona, pero 2 días después vuelves y asocias eso a un pensamiento, a una acción, una experiencia. Entonces, escribir siempre es muy bueno para poder gestionarte emocionalmente. Pues se me hace una herramienta magnífica y si queréis hilar más fino, escribir y quemar. Es fabuloso. Escribes y quemas. Yo me acuerdo que hice una experiencia de Alcohólicos Anónimos. Yo no he tomado alcohol en mi vida, no me gusta, pero bueno, me gusta experimentar. Fue una experiencia de 3 días donde nos la pasábamos sin dormir, escribiendo. No sabéis el trabajo tan enorme que haces y el peso que te quitas de encima. Pero bueno, yo ahí lo dejo. Bueno, lo importante del tema, queréis cambiar las emociones, se puede. Si no sabéis cómo o no os veis capaces, buscar ayuda. Pero de que se puede, se puede. Así que nada, nos quedan más preguntas, pero no nos queda más tiempo. Así que nos va a tocar despedir Belén. Belén Martínez, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Aunque estás ahí, que no puedes, con el tiempo y con todas las cosas, te agradezco de verdad mucho. Sherim, gracias también por haber compartido el programa de hoy. Gracias. Y Patricia Pérez, un placer que hayas estado en el programa. Ojalá y haya más. Para los que nos estéis escuchando, recordad, teléfono de contacto 601-487-113 para que me mandáis las dudas, proponer temas, las preguntas y los comentarios y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.